Buenos días, chicos. El día de hoy continuamos con las ayudantías del curso de matemática y para ello eh, vamos a iniciar este día ya con el tema de integración por partes, ¿sí? La integración por partes no es más que otra técnica de integración que se usa pues para resolver determinadas integrales, ¿sí? Sí, esta, como he mencionado antes, esta no permite resolver todo tipo de integrales, pero por ejemplo, algunas que no se pueden resolver por sustitución o de manera directa, a veces pueden resolverse por esta técnica de integración por partes, ¿sí? Y la idea detrás de la integración por partes es básicamente tomar o transformar el integrando de manera que yo pueda derivar uno de los términos que aparecen en el integrando, ¿sí? La integración por partes aparece como un resultado de la regla del producto para derivadas, ¿sí? Digamos, nosotros recordamos que la integración por sustitución provenía eh, provenía de la regla de la cadena, ¿sí? Si yo tengo la derivada de un cociente, esto era f' evaluada en g de x, por g' de x, ¿sí? Y al momento en que nosotros integrábamos esto, nos daba como resultado la regla de integración por sustitución, ¿sí? En cambio, para la integración por partes, esta viene de esta viene de la regla del producto, ¿sí? Cuando yo tengo el producto de dos funciones y derivo, esto es la derivada de f', ¿sí? Perdón, el producto de f' con g y de f por g', ¿sí? Entonces, de aquí, yo puedo despejar y, por ejemplo, me quedaría con f por g' es igual a f g' menos, lo voy a escribir en este otro orden, g por f', ¿sí? Voy a poner la derivada al último. Ahora, si yo calculo esta integral, entonces, ¿qué me queda? F de x, ¿sí? Por g' de x, diferencial de x, es igual a, miren, me va a aparecer la integral de esta derivada, ¿sí? Pero recordemos que por definición de integral indefinida, digamos, si yo integro la derivada de algo, esto no es más que ese algo más c. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f de x es una primitiva, una antiderivada de su derivada, por definición, ¿sí? Entonces, cuando yo integre este f por la derivada de este f por g, simplemente me va a quedar f de x por g de x menos esta integral de g de x por f' de x de x. Y esto es a lo que le llamamos regla de integración por partes, porque miren lo que acaba de pasar. Yo tenía, si voy a indicar aquí, yo tenía esta primera integral. Imaginen que yo estaba tratando de calcular esta integral. ¿Y qué aparece? La derivada de g, ¿sí? Pero hay ocasiones donde yo digo, bueno, calcular esta derivada de esto, más bien, si yo pudiera derivar f, o sea, la regla de integración por partes lo que hace de alguna forma es que esta derivada pasa al otro término de la integral, porque miren, luego queda f por g, que eso, digamos, si yo conozco f y g, este producto no tendría que ser ningún problema, pero la siguiente integral que me queda es, en cambio, la integral con la derivada de f, ¿sí? Entonces, es de alguna forma como si lo que antes yo estaba derivando g pasa, descargo la derivada en f, ¿sí? Digamos, dejo de derivar g y paso a derivar f. Esa es la idea fundamental detrás de la regla de integración por partes. Es una regla que de alguna forma me permite
derivar uno de los componentes del integrando, ¿sí? Y eso facilita muchas veces los cálculos, ya que, por ejemplo, nos permite eliminar logaritmos, nos permite, en el caso de que tenga algún polinomio por ahí, si yo voy derivando, voy reduciendo el orden de ese polinomio y nos va facilitando las cuentas, ¿sí? Entonces empezamos a hacer cálculos. Ah, sí, y esto muchas veces suele recordarse o escribirse de una forma más compacta. Por ejemplo, en vez de poner f, nosotros ponemos u, diciendo que u es una función, ¿sí? Y si yo tengo que b, digamos, si yo digo b es esta función g, ¿sí? Entonces, esto puede ponerse u por db, ¿sí? Esto es, digamos, si yo hubiera puesto u como todo este f de x y b como todo este g de x. Entonces, al momento en que yo derive g', ¿sí? Que yo derive con respecto a x de b, se convierte en g' por dx, por eso. Y observen que tengo esto de aquí, entonces esto sería u por b menos la integral de b por du, ¿sí? Esta es una forma más compacta en la que suele recordarse la fórmula de integración por partes. La integral de u por db es igual a u por b menos b por du, ¿sí? Y eh, con este esquema es, digamos, con el que uno suele hacer los cálculos para mostrar qué es lo que se está tomando como u, qué es lo que se está tomando como b para hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, voy a indicar un par de ejemplos, calcule, para que vean cómo se usa o cómo se aplica la fórmula de integración por partes. Un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, tener x a la x diferencial de x. ¿Sí? ¿Por qué digo que este se convierte en un ejemplo clásico? Porque digamos, una sustitución directa no me permite resolver esta integral, ¿no? Pero lo que uno dice en estos casos es, bueno, analizando el integrando, digo, si yo pudiera derivar x, o sea, de alguna forma yo puedo derivar x, la derivada de x es 1 y me va a quedar, digamos, alguna función de e a la x y eso es mucho más fácil de integrar porque esta x de aquí al final me estorba. Nosotros sabemos que integrar e a la x es sencillo porque es la misma función. Entonces, eh, uno lo que trata de hacer es derivar esta x para quedarme solo con algo que depende del exponencial. Entonces, ¿qué me dice esto? Tengo que tomar u como lo que yo quiero derivar, ¿sí? Porque miren, si yo tengo la integral de u por db, luego esto se va a convertir en b por du, o sea, derivé u, ¿sí? Por eso aparece el diferencial de u. Entonces yo tomo u como la parte que yo quisiera derivar, ¿sí? Y el diferencial de b, pues como lo que queda en la integral, que en este caso sería e a la x por el diferencial de x, ¿sí? Entonces, para poder aplicar la fórmula que tengo que calcular, calculo el diferencial de u, que en este caso vemos que es lo mismo que el diferencial de x, porque derivo, ¿sí? U derivado con respecto a x es 1. Y entonces, bueno, queda multiplicado por el diferencial. Ahora, b, si yo sé que db es esto, b, tiene que ser la integral de esto, e a la x por dx. Y sabemos que esto es simplemente e a la x. ¿Sí? Siempre les he dicho que cuando terminamos de resolver una integral, aquí debemos poner la constante de integración, pero como ahora estamos haciendo integración por partes, todavía nos va a quedar una integral al final, entonces todavía no es necesario que pongamos esta constante de integración. Entonces, siguiendo la fórmula, digamos, es como que yo aquí tuviera u por b, sí, porque miren, aquí ya estoy teniendo u por db, ¿sí? Entonces, siguiendo la fórmula, esto es u por b menos b por du, ¿sí? Y reemplazando lo que vale cada una de estas cosas, u vale x,
y b vale e a la x. Entonces esto es e a la x. Como digo, esta más c todavía no es necesario que se la ponga. Entonces queda ahí, menos la integral de b, que b era e a la x, por du, que es el mismo de x. ¿Sí? Y entonces resolviendo, esto es x a la x menos e a la x. Y ahora sí, como ya resolví todas las integrales, incluyo la constante de integración. Entonces, como pueden ver, he podido resolver esta integral y bueno, solo puedo reescribiendo un poco. Esto es e a la x por x menos uno más c. ¿Sí? Entonces, como ven, esta es la utilidad de la fórmula de integración por partes. Eh, me permite derivar uno de los términos de del integrando, ¿sí? En este caso la x. Porque claro, yo sabía, si puedo derivar esta x, se va a convertir en un uno, lo cual va a facilitar mucho las cuentas que tengo que hacer. Bien. Otro ejemplo en el que podemos trabajar es, mm, ya, es otro ejemplo clásico, es que yo ponga x por el logaritmo natural de x diferencial de x, ¿sí? ¿Por qué? Ahora si yo veo esto, digo, bueno, tampoco puedo integrar esto de aquí o no hay una forma muy sencilla de ver cuál sería esta integral, pero lo que yo puedo pensar es, a ver, si yo derivo alguno de los términos aquí, ¿será que las cosas se hacen más fáciles? Y efectivamente, porque miren, yo sé que la derivada de x es uno sobre x. Entonces, si yo pudiera derivar este logaritmo natural de x, esto se va a convertir únicamente en una función racional, ya sea, digamos, aquí me va a quedar una x, tal vez algo más, pero al final este logaritmo desaparece y se convierte en un uno sobre x. Entonces digo, ya, yo quiero derivar este logaritmo, quiero hacer que desaparezca ese logaritmo. ¿Cómo hago? Tomo u como la parte que quiero derivar, que es el logaritmo, y db, digo, como lo que queda. ¿Qué me queda? X y el diferencial. Entonces, db es x por dx. Ahora, derivando esto, entonces yo sé que du va a ser uno sobre x por, bueno, siempre queda multiplicado el diferencial. Y en este caso b va a ser la integral de x por dx. Que esto, pues integrando sabemos que esto es x al cuadrado dividido entre 2. Así, otra vez esto se convierte en u por b menos la integral de b por du. Y u era el logaritmo, b es x al cuadrado sobre 2, entonces esto es x al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de x, menos la integral de b, que es x al cuadrado sobre 2, por du, que du es uno sobre x por dx. ¿Sí? Entonces observen, esto de acá se simplifica, y entonces esto se convierte en x al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de x, menos queda un medio por la integral de x por dx. Y esto sabemos calcular. Nos quedaría x al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x menos x al cuadrado sobre 4 más c. Muy bien. Y como pueden ver, bueno, puedo factorizar un poquito. Esto sería x al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de x menos un medio más c. Como ven, esta siempre es la idea que se sigue a la hora de utilizar integración por partes, ya que nos permite derivar alguno de los términos del integrando y con eso facilitar los cálculos. Otro ejemplo, yo puedo tomar x al cuadrado e a la 2x por el diferencial de x. Este es muy similar al anterior, porque eh,
observen, otra vez, tal como quedaba antes, yo digo, bueno, yo quisiera derivar este x al cuadrado porque sé que voy a reducir el orden de, de esa potencia de x y tal vez me queda una integral de la forma como calculamos antes, ¿sí? Entonces, solo para... no, creo que lo voy a dejar ahí, ¿sí? Ojo, hay que a veces hay que también observar bien la integral antes de simplemente lanzarnos a hacer cuentas, porque en cambio, si por otro lado yo tuviera esto, e a la x, x al cuadrado por dx, uno puede pensar de nuevo, bueno, voy a hacer integración por partes para derivar esta x de aquí, pero hay que pensar también que este otro término habrá que integrarlo. Y bueno, si uno intenta integrar e elevado al x al cuadrado, no es tan sencillo, ¿sí? De hecho, ni siquiera recuerdo si esto puede puede expresarse como alguna función elemental, sino más bien, por ejemplo, en esta integral que tenemos aquí, serviría aplicar en cambio una sustitución, porque yo sé que la derivada de x al cuadrado es 2x, que ya tengo la x aquí, solo me falta que aparezca el 2. Pero, como digo, muchas veces hay que saber identificar cuál es el método de integración que más nos facilita las cosas. En este caso, como aquí no tengo nada muy raro en el exponente de e, una integración por partes puede efectivamente facilitar las cosas. Tomo u como x al cuadrado, db como e a la 2x por dx. Entonces du va a ser 2x por dx. Y aquí b va a ser la integral de e a la 2x por dx. Aquí esta integral, formalmente yo debería calcularla por sustitución, porque, o sea, yo puedo integrar e a la x, pero no sé cómo integrar e a la 2x, ¿sí? Entonces, si yo tomo esta sustitución, observen, voy a tomar t como el 2x, entonces dt va a ser 2 por dx, ¿sí? Derivando t con respecto a x. Y entonces, según esta sustitución, yo veo que dx es dt sobre 2. Y por tanto, esta integral que aparece aquí se convierte en e a la t por dt sobre 2. Y esto entonces es un medio por e a la t, ¿sí? Porque recordemos, la integral de e a la t es la misma e a la t. Ahora, tengo que regresar a mi variable original, esto no puede quedarse así, y obtengo que esto sería un medio de e a la 2x, ¿sí? Y esto sería el valor del b. Con eso ya puedo aplicar la fórmula de integración por partes. La escribo nuevamente, u por b menos b por du. Y bueno, u por b sería x al cuadrado sobre 2 e a la 2x menos la integral de b, que es un medio e a la 2x por eh, du, que es 2x por dx. Entonces, esto se convierte en x al cuadrado sobre 2 e a la 2x menos la integral de x e a la 2x por dx. ¿Sí? Y bueno, aquí hay dos formas que se me ocurren para calcular esta integral, porque miren, esta integral ya se parece más o menos a lo que tengo aquí, ¿no? A la integral que calculamos antes, x por dx, x por e a la x, ¿sí? Solo que aquí está x y acá está 2x. Podría ser un cambio de variable y me va a quedar una integral de la forma anterior, o puedo volver a aplicar la integración por partes para este caso, ¿sí? Dentro de una misma integral, digamos, yo originalmente estoy calculando esta, pero en el proceso en el que estoy calculando esta integral, tranquilamente puedo utilizar la fórmula de integración por partes tantas veces como yo crea conveniente. Ah, muy bien.
Entonces, ya, me quedé pensando un rato. Voy a resolver esto a partir de otra integración por partes, ¿sí? Y solo que no tengo ya mucho espacio, pero bueno, como va a ser otra integración por partes, voy a poner los cambios de variable aquí. Tomaría u como x, porque recuerden es lo que yo quiero derivar. Du se convertiría en dx, y en cambio db se convierte en lo que me queda, e a la 2x por dx, ¿sí? Pero yo ya sé cuánto va a quedar el b, porque miren, es la misma cuenta del b que tenía antes. Entonces b no es más que un medio e a la 2x, ¿sí? Y entonces teniendo eso, yo puedo reemplazar en la integral de acá y me quedaría x al cuadrado sobre 2 e a la 2x menos, y ahora, aquí es donde debo reemplazar, por eso, ojo, menos y abro paréntesis, porque este menos debe afectar a todo en lo que se convierte esta integral. Entonces, ¿cuál era la fórmula? U por b, que sería x medios e a la 2x, menos la integral de b, en este caso es un medio e a la 2x por du, que es de x. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya puedo distribuir los signos. Me va a quedar x al cuadrado sobre 2 a la 2x menos x medios a la 2x y más un medio de la integral a la 2x por dx. Y esta última integral también ya la he calculado antes, es esta de aquí, es la misma del b. Entonces esto sería x al cuadrado sobre 2 a la 2x menos x medios a la 2x más, aquí me quedaría un cuarto a la 2x más c. Y eso terminaría la demostración en este caso. Mm, Sí, no hay nada más que hacer aquí. Esperen. Bueno, sí, aquí se anularon estas cosas. Todo bien, sí. A, B, C, D. Otro ejemplo. Quiero dar varios ejemplos de cómo calcular integrales por integración por partes, ya que es una técnica bastante usada y que sirve bastante, de hecho. Ahora miren, quiero integrar este logaritmo al cuadrado de x. No es tan sencillo como podría serlo, y entonces voy a intentar algunas cosas y ver qué sale. Es lo que voy a intentar ahora, ¿sí? Mi idea primero es tomar u como el logaritmo natural de x al cuadrado, ¿sí? Y de b como lo que me queda, que sería el de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento en que yo derive voy a intentar eliminar este logaritmo que viene apareciendo aquí, ¿sí? Eso es lo que voy a intentar ahora. Un minuto. Sí, así mismo. Entonces, al momento en que yo derivo du, tengo que derivar esto, pero por regla de la cadena, esto se convierte en 2 por lo de adentro, ¿sí? Recuerden, regla de la cadena, aquí tengo una composición de funciones, el logaritmo y la función que eleva al cuadrado. Entonces, primero tengo que derivar la función más externa, en este caso el cuadrado, y por eso aparece 2 logaritmo natural de x por la derivada de lo que está dentro, que es 1 sobre x, ¿sí? Y en cambio b
sería la integral del dx, y esto pues es x. Es como integrar uno, básicamente. Entonces, esto sabemos que es b, esto es u por b, menos la integral de b por du. Entonces, u por b me quedaría x logaritmo natural al cuadrado de x, ¿sí? El cuadrado aquí es la misma notación que todo el logaritmo elevado al cuadrado. Menos la integral de b, o sea, x, por du. Y du es 2 logaritmo natural de x por 1/x de x. ¿Sí? Entonces, se anulan estas x y esto se convierte en x logaritmo natural al cuadrado de x menos 2 por la integral del logaritmo natural de x por dx. Ya. Ahora, nuevamente integrar, y ahora solo debo resolver esta integral de logaritmo, por logaritmo solo. No hay una fórmula directa que me permita integrar el logaritmo, pero yo puedo nuevamente aplicar integración por partes. Porque miren, ¿qué acaba de pasar? Yo inicié el problema con una integral. Yo inicié el problema con una integral del logaritmo al cuadrado. Después de aplicar esta integración por partes, se redujo y ahora solo tengo la integral del logaritmo. Observen que el cuadrado ya desapareció. Entonces, la idea puede ser que si yo vuelvo a hacer una integración por partes, voy a poder eliminar este logaritmo de aquí. Entonces, digamos, esto de aquí, lo que está primero, es esto. Es la primera integración por partes. Y ahora lo que voy a hacer es una segunda integración por partes. Para lo cual tomo u como el logaritmo y de b, bueno, como lo que queda en la integral, sería el de x. Y entonces u derivando sería 1/x por dx. Y nuevamente b sería igual a x, porque es la integral de eso. Y entonces esto que viene de la segunda integración por partes es x logaritmo natural al cuadrado menos 2 por toda esa integral se reemplaza y por eso debo colocar estos paréntesis para no olvidarme o no confundirme en que estoy perdiendo la integral, sí, no confundir en que estoy perdiendo información del signo, ¿sí? Mm, ya. Entonces esto es u por b, que sería x por el logaritmo natural de x, menos la integral de b por du, que esto es x, b es x, y du, perdón, aquí me olvidé el diferencial, eso du, que sería 1/x por dx, ¿sí? De hecho, perdón un ratito. Ah, no, sí, sí puse la constante de integración antes, era eso. X logaritmo natural al cuadrado de x, aquí ya puedo reemplazar, sería menos 2 logaritmo natural de x, menos 2x logaritmo natural de x, más 2, sí, menos por menos más, y esto es la integral de 1, que es x, más 2x. Y bueno, al final nuevamente incluyo la constante de integración. Con eso queda resuelto el, queda resuelto, queda resuelta esta integral. Muy bien. Sí, sí. Mm, otra opción, por ejemplo, la integral del logaritmo natural al cuadrado de x sobre x por el diferencial de x. ¿Sí?
Mm, En este caso, entonces, como menciono, hay que tener en cuenta qué es lo que necesitamos para integrar, porque, miren, voy a hacer un primer intento usando integración por partes y luego voy a mencionar otro caso, ¿sí? Miren, voy a poner u como el logaritmo, si porque yo quisiera derivar ese logaritmo, que desaparezca, y en cambio yo voy a tomar db, pues siempre debo tomar el db como lo que queda, 1/x por dx. Entonces, du se convierte en 2 logaritmo natural de x por 1/x, diferencial de x, ¿sí? Nuevamente por la regla de la cadena como vimos antes. Y en cambio b sería la integral de 1/x por dx. Pero recuerden, esto de aquí no es más que el logaritmo de x, ¿sí? No es nada más que eso. La integral de 1/x es el logaritmo. Entonces, como esto tiene que ser u por b menos la integral de b por du, u por b se convierte en logaritmo natural al cubo de x, ¿verdad? Porque miren, es logaritmo natural por logaritmo natural, menos la integral de b, que b es logaritmo natural de x, por du. ¿Y qué es du? ¿Dónde está du? Este, que es 2 logaritmo natural de x por 1/x por dx. Pues esto se convirtió en el logaritmo natural al cubo menos 2 veces la integral del logaritmo natural al cuadrado de x sobre x por dx. Y miren, al final voy a reescribir esta igualdad que tengo, ¿sí? Miren todo esto. Esta integral, después de que la intenté hacer por integración por partes, me quedó logaritmo natural al cubo de x menos 2 veces la integral del logaritmo natural al cuadrado de x sobre x por dx. Y bueno, parece que no he ganado nada, porque miren, al final yo estaba intentando calcular esta integral y luego me aparece otra vez esta integral. Me está apareciendo exactamente la misma. Entonces digo, no he ganado nada, porque no es que me quedó una integral más sencilla de resolver, me quedó de hecho la misma. Pero bueno, aquí esto muchas veces se llaman integral. Hay ocasiones donde se llaman, mejor dicho, este tipo de cosas se llaman integrales cíclicas, porque al momento en que yo he aplicado la integración por partes, he vuelto a donde empecé. Llegué a la misma integral. ¿Ok? Entonces, aquí hay un pequeño truco que se puede usar. Miren, si yo pongo L y L, o sea, si yo a esta integral le llamo L, entonces esta ecuación no es más que L igual al logaritmo natural al cubo de x menos 2 por L. Y si yo paso este 2L, digamos, al otro lado sumando, va a quedar 3L igual al logaritmo natural al cubo de x. Y entonces L, que era la integral que yo estaba buscando calcular, despejando, no es más que logaritmo natural al cubo de x dividido para 3. Y bueno, como esto ya sería el valor de la integral, sumo la constante de integración. ¿Sí? Y observen, esto ya resuelve el problema que tenía planteado. ¿Sí? Entonces, como ven, aunque yo apliqué integración por partes y parecía que no me dio nada nuevo porque me quedó la misma integral de resolver, yo puedo directamente digamos, renombrar a esa integral con alguna letra, eso siempre se puede hacer, digamos, en este caso L, y resolver como si fuera una ecuación normal. ¿Sí? Este tipo de comportamientos también se ven mucho por ejemplo, se me fue el nombre de esto, en, en integrales que involucran polinomios y funciones trigonométricas. Pero, como digo,
muchas veces es importante observar cuál es la integral que tengo porque también pueden haber ejemplos más sencillos o formas más sencillas de resolver el problema. En este caso yo tenía esto de aquí. Yo puedo resolver esto usando directamente una sustitución, porque miren, si yo pongo u como el logaritmo de x, yo sé que la derivada va a ser 1/x por dx. O sea, la derivada es justo lo que tengo aquí. Y entonces esto no es más que la integral de u al cuadrado por du, ¿sí? Porque miren, u es el logaritmo, entonces esto es u cuadrado y dx sobre x es el de u. Y esta es una integral sencilla, esto es u al cubo dividido para 3 más la constante de integración c. Y regresando a mi variable original, esto se convierte en logaritmo natural al cubo de x sobre 3 más c. Observen, es el mismo resultado que obtuvimos antes. Simplemente lo pude obtener de una forma diferente y, la verdad, mucho más sencillo. Por esto es que les menciono, siempre es importante observar qué es lo que tengo eh, para poder aplicar la integración por partes. ¿Sí? ¿Qué ejemplo era este? ¿Era el f. Podemos tomar como la integral de 2x sobre e a la x de x. Y bueno, para que esto sea más fácil de hacer, voy a reescribir la integral como sale el 2 x por e a la menos x diferencial de x. Y ahora sí, nuevamente yo puedo decir, bueno, si derivo esta x, las cosas van a ser más sencillas. Entonces, ajá, mm, perdón, me quedé pensando. Entonces yo voy a tomar u como x y el de u se convierte en el mismo de x. Y en cambio de b tengo que tomar pues como lo que queda, e a la menos x por dx. Y entonces esto significa que b es la integral de e a la menos x por dx, ¿sí? Esto puede resolverse con una sustitución. Digamos, si ustedes aplican la sustitución t igual a menos x, entonces dt va a ser menos de x. Y reemplazando, ustedes van a ver que entonces esta integral se convierte en e a la t por menos de t, ¿sí? Porque dx sería menos de t. Entonces esto es menos e a la t, ¿sí? La misma. Y regresando a mi variable original, esto sería menos e a la menos x. ¿Ok? Entonces esta integral original se convierte en 2 por, recuerden, este 2 debe afectar a toda la integral. Sería u por b, entonces sería menos x por e a la menos x. U es x, b es menos e a la menos x. Y menos la integral de b, que es menos e a la menos x por du. Y du era el mismo de x. ¿Sí? Reemplazando, bueno, aquí se convierte en un más y tengo que integrar e a la menos x. Pero eso ya lo integré antes, entonces vemos que esto de aquí va a ser menos 2x e a la menos x. Eh, bueno, primero para no confundirme en los signos, voy a reemplazar, esto sería más 2 la integral e a la menos x por dx. Y esto es menos 2x e a la menos x. Y esta última integral ya la evalué antes, sería menos 2 e a la menos x más c. Listo. F, otra integral, puedo tener e a la 1 sobre t dividido para t cuadrado de t. Y nuevamente yo podría tratar de aplicar alguna integración por partes aquí, pero observemos que
la derivada de uno sobre t es menos uno sobre t cuadrado, o sea, es más o menos lo que tengo aquí afuera. Y por tanto, más fácil es aplicar directamente una sustitución. U como uno sobre t y du sería menos uno sobre t cuadrado por dt. ¿Sí? Y observen que uno sobre t cuadrado por dt es justo lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, esto sería la integral de e a la uno sobre t por esto que es menos de u. Perdón. Aquí es e elevado a u, porque ya hice el cambio de variable. Entonces, esto sería menos e a la u más c. Es decir, esto es menos e a la uno sobre t más c. No sé por qué puse el menos aquí arriba. Aquí solo es uno sobre t. Así que como ven, no siempre es necesario usar integración por partes, sino hay veces donde también es más sencillo observar si puedo aplicar una técnica directa de sustitución. Mm, Ahora, h, voy a tomar esta integral para que vean un caso un poco más complicado. Logaritmo natural de x dividido para x al cuadrado por dx. Mm, En este caso, digamos, yo quisiera aplicar una integración por partes, ¿sí? Porque una sustitución aquí no me sirve, ¿sí? Si yo tomo u como logaritmo natural de x, me queda que el du es solo de 1 sobre x por dx, pero aquí tengo un x al cuadrado. Entonces, al final todavía me va a quedar un x en el denominador molestando ahí, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya me dice que una sustitución al menos no es el camino directo que puedo usar. Aquí yo propongo dos opciones, ¿sí? La primera, que es la que voy a seguir ahora, y otra que pueden revisar ustedes como ejercicio. Voy a tomar u para una integración por partes como el logaritmo natural de x y de b como lo que sobra, sería uno sobre x al cuadrado por dx. Entonces, du, que sería la derivada, es uno sobre x por dx. Y b, que sería la integral de uno sobre x al cuadrado por dx. Esto se puede integrar y sabemos que es x elevado a la menos uno sobre menos uno. Es decir, es menos uno sobre x. Ajá. Entonces, bueno, la fórmula, bueno, ya no la voy a poner, u por b, sería u por b, sería menos logaritmo natural de x sobre x menos la integral de b, que es menos uno sobre x por du, que es uno sobre x por dx. Y entonces esto queda menos el logaritmo natural de x sobre x más la integral de uno sobre x al cuadrado por dx. Esto sabemos integrar, nos quedaría menos logaritmo natural de x sobre x a menos uno sobre x más c. ¿Sí? Y como pueden ver, esto termina de resolver el problema. Otra opción que yo daría, digamos, para este problema es tomar u como 1 sobre x y de b como el logaritmo natural de x sobre x de x, ¿sí? Porque esta integral que está puesta aquí sí se puede resolver de una forma sencilla y mm, no sé si desaparece el logaritmo. Veamos qué pasa. Solamente veamos qué pasa con este otro cambio de variable. Du se convertiría en menos uno sobre x al cuadrado
de x. Y aquí b queda la integral del logaritmo natural de x sobre x por dx. Y esto resolviendo por una sustitución, un cuadrado sobre 2. Esto se convierte en logaritmo natural al cuadrado de x sobre 2. No, hasta ahí. Sí. Y entonces, solamente quiero ver qué pasa. La integral del logaritmo natural de x sobre x al cuadrado de x sería u por b natural al cuadrado de x sobre 2x menos la integral de b por du sería menos logaritmo natural al cuadrado de x sobre 2x al cuadrado de x. Mm, no, este camino parece que no nos lleva a ningún lado, porque en cambio hemos subido en uno la potencia del logaritmo. No, parece que el otro camino es el mejor, ya que deriva el logaritmo. Sí, olviden esto. Pensaba que igual nos quedaría otra expresión para esta derivada. Bueno, podemos dejar esto aquí. Ya. Sí, podemos quedar aquí y nos veríamos día, eh, el día martes. Eh, el día martes continuaríamos haciendo un par de ejercicios más de integración por partes y bueno, mostraría algunas fórmulas interesantes que pueden resultar de este tipo de integración. Muchas gracias por la atención y espero que se encuentren muy bien. Éxito.